Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 264. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a considerar tres cánticos graduales, cuáles son los Salmos 126, 127 y 128. El Salmo 126 es un cántico gradual para el camino hacia Jerusalén. Sin embargo, el contexto del Salmo parece indicar que fuera escrito durante el exilio o la esclavitud de Israel o Judá. El Salmo contempla el día en el cual el cautiverio de Sión regresaría a su lugar cerca del templo, operando en la ciudad como siempre habían acostumbrados. El verso 2 indica cuál será la reacción del pueblo al volver a Jerusalén. Aunque aquí el salmista ve un tiempo en el cual el pueblo se regocijara por su regreso a Jerusalén, el exilio de regreso a Jerusalén actualmente se vio con reto adicional. Muchos tan siquiera sabían que el templo se había destruido totalmente. Su arduo deseo de regresar a la normalidad de la vida en la ciudad de Jerusalén estaba basada en el pensamiento de que regresarían a su normalidad en el templo. Esto pudiera indicar que fuera escrito por un salmista de las tribus del norte, las cuales cayeron a Asiria unos cuantos años antes que Judá. Aunque Risa no fue lo primero en llenar sus bocas al regresar de la cautividad, su regreso a su tierra y la reconstrucción del templo por Zorobabel y los exilios sí agarró la atención de las naciones. El verso 3 confiesa que las experiencias de Jerusalén serían motivo de gran regocijo para el pueblo. Noten la oración del salmista en el verso 4, indicando que estuviera aún en cautiverio al tiempo de la escritura de este salmo. Los versos 5 y 6 se refieren al tiempo cuando las futuras generaciones serían libradas de su servidumbre, pero la cosecha en este salmo también es una referencia a la prosperidad y abundancia de Israel luego de regresar a su tierra. Deben recordar las palabras de Jeremías diciendo que la tierra estaría descansando mientras el pueblo pasaba 70 años en cautiverio. Luego de regresar, la tierra estaría fértil y listo para cosechar, sembrar y cosechar. El Salmo 127 es otro cántico gradual escrito durante los días de Salomón. Aunque no fue escrito por Salomón, fue escrito para Salomón. Su introducción indica que el Salmo fuese escrito precisamente para el rey, y este detalle da nuevo contexto al primer verso, ya que Salomón fue conocido por la construcción de dos casas durante su reino. Primeramente, su propio palacio, cual tomó 13 años para construir. Segundo, la casa de Jehová, comúnmente conocido como el templo de Salomón, cual tomó 7 años adicionales en construir. Es probable que el verso 1 señala un tiempo durante la construcción de cualquiera de estas casas. Si recordamos la historia de David no fue permitido por Jehová construir el templo cual estuvo en su corazón construir. Sin embargo, encomendó el cargo de la construcción del templo sobre su hijo Salomón. Sin embargo, debemos notar igualmente la promesa de Dios a David en 2 de Samuel de construirle un bayit o una casa, indicando su descendencia a David. El verso 2 explica la vanidad de esforzarse trabajando si Dios no es quien le diera el sueño. En los versos 3 y 4, el salmista habla acerca del adiestramiento de los hijos, describiéndolos como saetas en manos de hombre valiente. De la misma manera en que una saeta se tiene que dirigir y soltar con ímpetu, los hijos pueden ser adiestrados para llegar hacia su destino deseado. El verso 5 explica la bendición de quien adiestrara correctamente a sus hijos, diciendo que no quedaría avergonzado cuando hablara con los enemigos en la puerta. De esta manera, los enemigos a la puerta no son solo enemigos a la puerta de la ciudad, sino de las futuras generaciones de Israel. Salomón vendría a ser buen ejemplo de la vida de lo que David había vivido, siendo como saeta enviada por la diestra mano de David. El Salmo 128 es otro cántico gradual, cual contiene la proclamación de una bendición sobre los peregrinos, quienes llevan consigo el fruto de sus labores para presentar en el templo. El tiempo en el cual comieran del trabajo de sus manos, mencionado en el verso 2, sería durante la celebración de las fiestas solemnes y la presentación de sus holocaustos y ofrendas sobre el altar. Noten la bendición sobre las esposas y los hijos en el verso 3. En la teología del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento,
Testamento, el vientre estéril era visto como una maldición, ya que el mandato de Jehová a la pareja original fue de ser fructíferos y multiplicarse. El verso 3 implica la bendición de Dios sobre la mujer como para ser fructífera, dando hijos a su marido. De esta manera pudiera traer honra a su hogar y sus hijos crecerían como bendición de Dios para su hogar. El verso 4 define esto como la bendición sobre el hombre justo, quien teme a Jehová. Los versos 5 y 6 contienen el final del Salmo, en donde se pronuncia una bendición sobre la audiencia desde Sión o el lugar del templo. Se anhela la paz de Jerusalén y se anticipa la prosperidad de los justos por su servicio a Jehová. Noten que el Salmo termina en el verso 6 con la declaración: paz sea sobre Israel. Semejante a otros cánticos graduales, el salmista toma refugio en la protección de Dios sobre la ciudad y su cuidado para su bienestar y la de su pueblo. Esto ha sido los Salmos 126, 127 y 128. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.